La guerra volvió a estallar en Gaza. Misiles, destrucción, pero para algunos esto no es solo política ni geopolítica. Dicen que ya estaba escrito, en las profecías, en la Biblia. Es posible que un texto de hace más de 0 años haya anticipado uno de los conflictos más complejos del mundo actual. Y si lo que está pasando hoy fue anunciado por antiguos profetas hebreos, en este video vamos a investigar las escrituras, las conexiones históricas y los paralelos proféticos que algunos aseguran haber encontrado entre el libro más leído del mundo y una de las guerras más devastadoras de nuestro tiempo. El sol se pone sobre las costas de Gaza, tiñendo el Mediterráneo de tonos dorados y carmesí, exactamente como lo hacía hace más de 3000 años, cuando los filisteos dominaban esta tierra. Gaza no es solo un punto en el mapa moderno, es uno de los asentamientos humanos continuamente habitados más antiguos del planeta. La primera mención de Gaza en la Biblia aparece en Génesis 10:19, como parte de la descripción de los límites de Canaán. Esta referencia temprana ya nos habla de la importancia estratégica de este territorio, un puente entre África y Asia, un cruce de caminos donde las civilizaciones se encontraban, comerciaban y con demasiada frecuencia combatían. Los filisteos, llegados probablemente desde Creta y otras islas del Egeo, establecieron en Gaza una de sus 5 ciudades principales alrededor del siglo XII a.C. Estos pueblos del mar, como los llamaban los egipcios, se convirtieron en los archienemigos de los israelitas en numerosos relatos bíblicos. Piensa en Goliat, el gigante filisteo que desafió a los ejércitos de Israel antes de caer ante la honda de David. O en Dalila, la mujer filistea que sedujo a Sansón para descubrir el secreto de su fuerza. Estas historias no son meros cuentos de batallas antiguas, son metáforas del eterno conflicto entre diferentes visiones del mundo, diferentes formas de entender lo divino. La historia de Sansón en Gaza nos ofrece quizás la imagen más dramática de este conflicto. Capturado por los filisteos después de que Dalila lo traicionara, Sansón es cegado y llevado a Gaza para ser humillado públicamente en el templo de Dagón. En un último acto de venganza y redención, Sansón derriba las columnas del templo, matando a más filisteos en su muerte que durante toda su vida. Jueces 16. Esta historia de sufrimiento, cautiverio y destrucción masiva resuena de manera inquietante con los ciclos de violencia que siguen afligiendo a Gaza hasta hoy. Pero Gaza no es solo un escenario de conflicto en la narrativa bíblica, también es un lugar de encuentro y transformación. En el libro de los Hechos, capítulo 8, nos encontramos con Felipe, uno de los primeros evangelistas cristianos, a quien un ángel ordena: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En ese camino solitario, Felipe se encuentra con un eunuco etíope, un alto funcionario de la corte de la reina Candas, que estaba leyendo el libro de Isaías sin comprenderlo. Este encuentro, que resulta en el bautismo del eunuco, nos muestra otra faceta de Gaza, un lugar donde las fronteras culturales y religiosas pueden disolverse, donde la revelación divina puede llegar a los confines de la tierra. Es fascinante observar cómo, a lo largo de la narrativa bíblica, Gaza permanece como un símbolo ambivalente. Por un lado, representa la resistencia pagana contra el pueblo de Dios. Por otro, es parte de la tierra prometida, un territorio que los israelitas debían poseer, pero que nunca controlaron completamente. Esta tensión entre promesa y realidad, entre destino divino y obstáculos humanos, sigue definiendo la relación de Gaza con Israel hasta nuestros días. Cuando escuchamos las noticias sobre el conflicto actual, estamos escuchando los ecos de una historia que comenzó mucho antes de que existieran las naciones modernas.
una historia inscrita en los textos sagrados que siguen moldeando la identidad de millones de personas. Las páginas amarillentas de antiguos pergaminos contienen palabras que parecen atravesar los siglos para hablarnos directamente hoy. Las profecías bíblicas sobre Gaza e Israel son como ventanas abiertas hacia un pasado que se niega a quedarse atrás, que insiste en su relevancia para nuestro presente convulso. Estas profecías, dispersas a lo largo de varios libros y pronunciadas por diferentes voces proféticas, conforman un mosaico complejo que ha sido interpretado de innumerables maneras a través de los siglos. Amós, un pastor de Tecoa que se convirtió en profeta alrededor del año 760 a.C., pronunció algunas de las palabras más duras contra Gaza. Por 3 pecados de Gaza, y por el 4, no revocaré su castigo, porque llevaron cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Amós 1:6. Esta condena se refería a la participación de Gaza en el comercio de esclavos, capturando israelitas y vendiéndolos como mercancía humana. La profecía continúa advirtiendo que el fuego consumirá los muros de Gaza y destruirá sus palacios, una imagen de devastación que muchos han comparado con las escenas de destrucción que vemos en los noticieros actuales. ¿Es esta una coincidencia o hay un hilo invisible que conecta aquellas palabras antiguas con la realidad contemporánea? Jeremías, el profeta llorón que presenció la caída de Jerusalén ante Babilonia, también tuvo visiones sobre el destino de Gaza. En Jeremías 47, describe una inundación que sube del norte, metáfora tradicional para los ejércitos invasores, que arrasará Gaza y otras ciudades filisteas. Gaza se rapará por causa del dolor. Ascalón ha sido destruida, dice el versículo 5, empleando la imagen del rapado de la cabeza como señal de duelo extremo. Es interesante notar que esta profecía se cumplió parcialmente cuando Nabucodonosor invadió la región, pero algunos intérpretes ven en ella un patrón que se repite a lo largo de la historia con múltiples cumplimientos, el último de los cuales podría estar desarrollándose ante nuestros ojos. Quizás una de las profecías más intrigantes sobre Gaza se encuentra en Sofonías 2:4-7, donde el profeta anuncia: Gaza será abandonada y Ascalón quedará desolada. Saquearán a Asdod al mediodía y Ecrón será desarraigada. Pero la profecía no se detiene en la destrucción. Continúa con una promesa de restauración, y será la costa del mar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, porque Jehová su Dios los visitará y hará volver a sus cautivos. Esta yuxtaposición de juicio y restauración, de destrucción y renacimiento, es característica de muchas profecías bíblicas, recordándonos que la palabra profética rara vez es unidimensional o simplemente catastrófica. Zacarías, profetizando después del regreso de los judíos del exilio babilónico, también tiene visiones sobre Gaza en el contexto de un juicio divino más amplio sobre las naciones vecinas de Israel. En Zacarías 9:5-7 describe cómo Gaza verá esto y temblará, cómo perderá a su rey y cómo finalmente Dios removerá la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Esta última imagen se ha interpretado como una referencia al abandono de prácticas idolátricas y alimenticias contrarias a la ley judía, sugiriendo una eventual incorporación de Gaza al pueblo de Dios. La profecía concluye con la sorprendente declaración de que el habitante de Gaza será como una tribu en Judá. Una visión de reconciliación que contrasta dramáticamente con la realidad actual de separación y enemistad. Estas profecías, junto con otros pasajes como Ezequiel 38-39, la guerra de Gog y Magog, que algunos relacionan con la alianza actual entre Rusia e Irán contra Israel, y el Salmo 83, una oración pidiendo a Dios que destruya a los enemigos de Israel, incluidos los filisteos, han sido objeto de intenso debate y especulación.
Son estas palabras advertencias específicas para tiempos antiguos, ya cumplidas y relegadas a los libros de historia, o contienen capas de significado que se despliegan a lo largo del tiempo, culminando quizás en los dramáticos eventos que presenciamos hoy. Es posible que los profetas, en su comunión con lo divino, vislumbraran fragmentos de un futuro lejano, que para nosotros es presente inmediato. Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero nos invitan a considerar las Escrituras no como reliquias polvorientas, sino como textos vivos que siguen dialogando con nuestra realidad. El llanto de un niño rompe el silencio entre los escombros de lo que hace unas horas era un hogar familiar en Gaza. A unos kilómetros de distancia, una madre israelí se refugia con sus hijos en un búnker subterráneo, mientras las sirenas anuncian otro ataque con cohetes. Estas escenas, que se repiten con desgarradora frecuencia desde octubre de 2023, no ocurren en un vacío histórico o político. La guerra actual en Gaza es el último capítulo de una historia compleja que se remonta a la creación del Estado de Israel en 1948 y cuyas raíces se hunden mucho más profundo en el tiempo. Para entender el conflicto actual, debemos regresar al menos hasta 1948, cuando la recién formada Organización de las Naciones Unidas propuso la partición del territorio de Palestina, entonces bajo mandato británico, en dos estados, uno judío y otro árabe. Los líderes judíos aceptaron el plan, pero los líderes árabes lo rechazaron, considerándolo una usurpación de tierras que habían sido habitadas por palestinos durante generaciones. El día después de que Israel declarara su independencia, 5 países árabes vecinos invadieron el nuevo estado, iniciando la primera de varias guerras árabe-israelíes. Cuando el polvo se asentó, Israel controlaba más territorio del que le había asignado el plan de partición, mientras que Gaza quedó bajo administración egipcia y Cisjordania bajo control jordano. El panorama cambió dramáticamente en 1967 durante la Guerra de los 6 días. Israel, enfrentando amenazas de sus vecinos, lanzó un ataque preventivo y en menos de una semana conquistó la península del Sinaí, los altos del Golán, Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. Comenzó así la ocupación israelí de Gaza, que duraría hasta 2005, cuando Israel decidió unilateralmente retirar sus tropas y colonos del territorio. Sin embargo, Israel mantuvo el control del espacio aéreo, las fronteras marítimas y la mayoría de los puntos de acceso terrestre a Gaza, implementando un bloqueo que se intensificó después de que Hamás, un grupo islamista considerado terrorista por varios países, tomara el control de Gaza en 2007. Este bloqueo, justificado por Israel como una medida de seguridad necesaria para prevenir el contrabando de armas, ha tenido consecuencias devastadoras para los 2,3 millones de palestinos que viven en Gaza. Con una de las densidades poblacionales más altas del mundo, este pequeño territorio de 365 kilómetros cuadrados se ha convertido en lo que muchos describen como la prisión a cielo abierto más grande del mundo. El desempleo ronda el 50%, el acceso al agua potable y la electricidad es limitado, y más del 80% de la población depende de la ayuda internacional. Estas condiciones han alimentado el resentimiento y proporcionado un caldo de cultivo perfecto para la radicalización. El 7 de octubre de 2023 marcó un punto de inflexión en este ya prolongado conflicto. Hamás y otros grupos militantes lanzaron un ataque sorpresa contra Israel, infiltrándose en comunidades fronterizas, matando a aproximadamente 1.300 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a más de 200. Este ataque, el más mortífero contra Israel desde su fundación, desencadenó una respuesta militar masiva.
Israel declaró que su objetivo era eliminar a Hamás y rescatar a los rehenes. La ofensiva incluyó bombardeos intensos, seguidos de una invasión terrestre, que ha resultado en más de 25.000 muertos palestinos, según las autoridades de salud de Gaza, aunque estas cifras no distinguen entre combatientes y civiles. La dimensión internacional de este conflicto es crucial para entender su dinámica actual. Irán, que no reconoce el derecho de Israel a existir, ha proporcionado apoyo financiero y militar a Hamás y a otros grupos como Hezbollah en Líbano, creando lo que Israel percibe como un anillo de fuego a su alrededor. Estados Unidos, por su parte, ha reafirmado su compromiso con la seguridad de Israel, aunque ha expresado preocupación por el alto número de víctimas civiles en Gaza. La Unión Europea, las Naciones Unidas y la mayoría de los países árabes han pedido un alto al fuego inmediato y la reanudación de las negociaciones para una solución de dos estados, que parece cada vez más lejana. Mientras tanto, en las redes sociales y en las calles de ciudades de todo el mundo, el conflicto ha generado manifestaciones polarizadas, reflejando cómo esta pequeña franja de tierra tiene un significado simbólico que trasciende con mucho su tamaño físico. En los salones de iglesias y sinagogas, en conferencias proféticas y en incontables videos de YouTube, miles de voces interpretan los eventos en Gaza como señales de los tiempos finales. Lo que estamos viendo hoy fue predicho hace miles de años, exclaman con convicción. Pero, ¿es realmente así? La interpretación de profecías bíblicas en relación con los acontecimientos actuales es un terreno fascinante y peligroso a la vez, donde la línea entre la iluminación espiritual y la proyección de nuestros propios deseos o temores puede ser extremadamente delgada. Para muchos cristianos evangélicos, especialmente aquellos que siguen una interpretación dispensacionalista de la Biblia, los eventos recientes en Gaza se alinean perfectamente con lo que consideran un guión profético preestablecido. Señalan, por ejemplo, la alianza entre Rusia e Irán como un preludio de la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38-39. Según esta interpretación, Gog representa a Rusia, mientras que Persia, Irán moderno, es uno de sus principales aliados en una futura invasión de Israel que desencadenará los eventos apocalípticos finales. El conflicto en Gaza, argumentan, podría ser la chispa que encienda este fuego mayor. Sitios web como Harvest.org o Jesus Plus Nothing presentan análisis detallados que conectan noticias actuales con versículos específicos, construyendo un mapa apocalíptico que muchos fieles encuentran convincente y reconfortante, a pesar de su naturaleza catastrófica. Sin embargo, estas interpretaciones no están exentas de críticas académicas sustanciales. Estudiosos como Bart Ehrman argumentan que interpretar las profecías antiguas como referencias directas a eventos contemporáneos constituye una forma de narcisismo histórico, una tendencia a creer que vivimos en un momento único y culminante de la historia humana. Esta perspectiva, sostienen, ignora el contexto histórico específico en el que se escribieron las profecías. Amós, Jeremías y Ezequiel no estaban hablando de tanques, misiles y alianzas geopolíticas del siglo XXI, sino respondiendo a las realidades políticas y espirituales de su propio tiempo. Aplicar estos textos directamente a nuestra era requiere una serie de saltos interpretativos que muchos eruditos consideran injustificados. Un concepto importante para entender este debate es lo que los psicólogos llaman ilusión de recencia, la tendencia humana a dar más peso a los acontecimientos recientes y a creer que son más significativos que eventos similares del pasado. Esta ilusión nos lleva a pensar que vivimos en tiempos excepcionalmente turbulentos o proféticos, cuando la realidad es que cada generación ha enfrentado sus propias crisis que parecían señalar el fin de los tiempos. Los cristianos en la Roma de Nerón,
Los judíos durante el Holocausto, los creyentes durante la Guerra Fría, todos ellos vieron en sus circunstancias el cumplimiento de profecías apocalípticas. ¿Qué hace que nuestra interpretación actual sea más válida que la de ellos? Es fascinante observar cómo diferentes tradiciones interpretativas abordan las mismas profecías. Los preteristas, por ejemplo, creen que la mayoría de las profecías apocalípticas ya se cumplieron en el pasado, principalmente con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70-20 b.C. Los idealistas, por su parte, ven las profecías como representaciones simbólicas de verdades espirituales eternas, no como predicciones de eventos históricos específicos. Los historicistas interpretan el Apocalipsis y otras profecías como un mapa de toda la historia de la Iglesia, desde la época de los apóstoles hasta el regreso de Cristo. Y luego están los futuristas, que colocan el cumplimiento de la mayoría de las profecías en un futuro aún por llegar. Cada una de estas escuelas tiene argumentos válidos y base bíblica, lo que debería hacernos cautelosos al proclamar certezas absolutas sobre el significado profético de Gaza. Un enfoque equilibrado reconocería lo que el teólogo N. T. Wright llama cumplimientos múltiples de la profecía. Según esta perspectiva, las palabras proféticas pueden tener un cumplimiento inicial en su propio contexto histórico, cumplimientos parciales a lo largo de la historia y potencialmente un cumplimiento final escatológico. Así, las profecías sobre Gaza en Amós o Jeremías pueden haberse cumplido inicialmente con invasiones asirias o babilónicas, pero también contener patrones que se repiten en conflictos posteriores, incluido el actual. Esta visión nos permite tomar en serio tanto el contexto histórico original como la posibilidad de relevancia contemporánea sin caer en interpretaciones simplistas o sensacionalistas. Nos recuerda que la profecía bíblica no es principalmente predictiva en el sentido de un noticiero anticipado, sino reveladora del carácter y los propósitos de Dios en la historia humana, un Dios que juzga la injusticia, pero que también ofrece esperanza y restauración, incluso en medio de la mayor oscuridad. El anciano pastor se sienta junto a la ventana de su pequeña iglesia en Belén, sus manos arrugadas sosteniendo una Biblia desgastada por décadas de uso. ¿Sabes?, dice con voz pausada, cuando leo las profecías no busco un mapa del futuro, sino un encuentro con el Dios que sostiene el futuro en sus manos. Esta simple reflexión nos invita a considerar una pregunta fundamental. ¿Cuál es realmente el propósito de las profecías en la fe cristiana? ¿Son principalmente predicciones para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro? ¿O tienen un propósito más profundo y transformador? En el corazón de la tradición cristiana, las profecías han funcionado principalmente como un llamado al arrepentimiento y una fuente de esperanza. Cuando los profetas del Antiguo Testamento anunciaban juicios venideros contra naciones como Gaza o Israel, su objetivo no era proporcionar entretenimiento apocalíptico, sino provocar un cambio de corazón y de conducta. ¿Acaso cuando el profeta habla y no sucede lo que predice, o no se cumple, es porque Jehová no ha hablado? Pregunta Deuteronomio 18:22, estableciendo un criterio para distinguir a los verdaderos profetas de los falsos. Pero incluso las predicciones de los verdaderos profetas a menudo eran condicionales. Si esa nación se arrepiente de su maldad, yo también me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Jeremías 18:8. Este carácter condicional de muchas profecías nos recuerda que el futuro no está escrito en piedra. Nuestras decisiones y respuestas importan. El peligro de interpretar profecías sin humildad y cuidado es un tema recurrente en la Biblia misma. Jesús advirtió sobre falsos profetas que vendrían en su nombre y engañarían a muchos. Mateo 24:11.
También criticó duramente a los líderes religiosos de su tiempo por su incapacidad para discernir las señales de los tiempos. Mateo 16:3, a pesar de su conocimiento minucioso de las Escrituras. Irónicamente, fueron los expertos en la ley y los profesionales de la interpretación bíblica quienes no reconocieron al Mesías cuando caminó entre ellos. Como señala Juan 5:39-40, escudriñáis las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Este pasaje nos advierte sobre el peligro de perdernos en los detalles de la interpretación profética mientras pasamos por alto al Dios que se revela a través de esas palabras. Para muchos teólogos, el verdadero valor de las profecías radica en cómo moldean nuestra visión del mundo y nuestras esperanzas futuras. El teólogo alemán Jürgen Moltmann desarrolló lo que llamó una teología de la esperanza, argumentando que las promesas proféticas de Dios crean un horizonte de expectativa que nos impulsa a trabajar por un mundo mejor aquí y ahora. En esta perspectiva, la escatología, el estudio de las últimas cosas, no es simplemente un cronograma de eventos futuros, sino una fuerza que da forma a nuestra ética y acción en el presente. Cuando Isaías habla de un futuro donde convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, Isaías 2:4, está invitándonos a vivir ya hoy como ciudadanos de ese reino venidero de paz. Las profecías, entonces, no son tanto para predecir el futuro como para cambiar el presente a la luz del futuro prometido por Dios. Es revelador observar cómo Jesús mismo interpretó y aplicó las profecías. En la sinagoga de Nazaret, leyó un pasaje de Isaías sobre la liberación de los cautivos y la recuperación de la vista para los ciegos, y declaró: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Lucas 4:21. No entendió la profecía como refiriéndose exclusivamente a eventos apocalípticos lejanos, sino como algo que se estaba realizando en su ministerio presente de sanación y liberación. De manera similar, cuando los discípulos de Juan el Bautista preguntaron si Jesús era el que había de venir, él respondió señalando cómo su ministerio cumplía las visiones proféticas. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11:5. Este enfoque nos invita a buscar el cumplimiento de las profecías no solo en titulares dramáticos sobre guerras en el Medio Oriente, sino en cada acto de sanación, justicia y reconciliación que refleje el reino venidero de Dios. El sol se pone sobre Jerusalén, tiñendo de oro las cúpulas, minaretes y campanarios que definen el horizonte de esta ciudad sagrada para 3 religiones. En una pequeña habitación cerca del Muro de las Lamentaciones, un rabino ortodoxo estudia cuidadosamente los antiguos textos de los profetas. A unos cientos de metros, en la explanada de las mezquitas, un imán medita sobre pasajes del Corán que hablan de los hijos de Israel. Y en la iglesia del Santo Sepulcro, un sacerdote cristiano reflexiona sobre las palabras de Jesús acerca de Jerusalén. 3 tradiciones diferentes, 3 lecturas distintas de la historia y el destino de esta tierra disputada. Para comprender plenamente el conflicto actual y sus dimensiones proféticas, debemos ampliar nuestra perspectiva más allá del cristianismo y escuchar estas diversas voces. En la tradición judía, la conexión con la tierra de Israel, Eretz Yisrael, es fundamental y se basa en el pacto que Dios estableció con Abraham. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 15:18. Esta promesa es reiterada a Isaac y Jacob y forma parte integral de la identidad judía a lo largo de los milenios. Sin embargo,
Las interpretaciones de esta promesa varían ampliamente dentro del judaísmo. Para los judíos ultraortodoxos de grupos como Neturei Karta, el establecimiento político del Estado de Israel en 1948 fue un acto de rebelión contra Dios, ya que según su interpretación, solo el Mesías puede restaurar el reino judío. En el otro extremo, muchos judíos religiosos sionistas ven en la creación de Israel y en las victorias militares subsiguientes un cumplimiento directo de profecías como la de Ezequiel sobre el regreso de los judíos a su tierra, Ezequiel 36:24. Y entre estos extremos, muchos judíos adoptan posiciones matizadas, reconociendo la importancia religiosa de la tierra mientras mantienen posturas diversas sobre las políticas actuales del Estado de Israel. En el Islam, Jerusalén, Al-Quds, en árabe, es considerada la tercera ciudad más sagrada después de la Meca y Medina. El Corán no menciona específicamente a Jerusalén, pero la tradición islámica la vincula con el viaje nocturno del profeta Muhammad, Isra, y su ascensión al cielo, Miraj, desde lo que hoy es la explanada de las mezquitas. Además, el Corán contiene numerosas referencias a los hijos de Israel, Bani Israel, y reconoce su especial relación con la tierra. Sin embargo, según la teología islámica, los judíos rompieron su pacto con Dios al rechazar a Jesús como profeta y posteriormente a Muhammad como el sello de los profetas. Esta perspectiva ha influido en cómo muchos musulmanes interpretan el conflicto actual, no como el cumplimiento de profecías divinas favorables a Israel, sino como una prueba más de la necesidad de justicia para el pueblo palestino, mayoritariamente musulmán. Dentro del Islam también existen tradiciones escatológicas que hablan sobre los signos del fin de los tiempos, Alamat al-Sa'a, muchos de los cuales se sitúan en la región de Sham, que incluye la Palestina histórica. Algunos hadices, dichos atribuidos al profeta Muhammad, mencionan grandes batallas en esta región antes del día del juicio. Sin embargo, los eruditos islámicos contemporáneos suelen ser cautelosos al aplicar estas tradiciones directamente a los conflictos políticos actuales, enfatizando en cambio valores como la justicia, la misericordia y la paz que deberían guiar las relaciones entre comunidades, como explicó el Sheikh Abdullah bin Bayah, un respetado erudito islámico. La religión vino para preservar la vida humana, no para justificar su destrucción en nombre de interpretaciones apocalípticas. Los cristianos palestinos, una comunidad antigua pero frecuentemente olvidada en las discusiones sobre el conflicto, ofrecen una perspectiva única que desafía muchas narrativas occidentales. Para ellos, la cuestión no es si la Biblia predijo la guerra actual, sino cómo vivir fielmente el mensaje de Cristo en medio de la ocupación y el sufrimiento. El teólogo palestino Mitri Rajeb argumenta que los cristianos occidentales a menudo leen la Biblia con un ojo en las Escrituras y otro en el periódico, buscando correlaciones sensacionalistas, mientras ignoran la perspectiva de los cristianos que viven en la tierra donde Jesús caminó. El patriarca emérito Michel Sabah, primer palestino en servir como patriarca latino de Jerusalén, ha enfatizado: nuestra lectura de la Biblia está marcada por nuestra experiencia de opresión. Vemos a Jesús no como un profeta de destrucción, sino como un liberador que caminó y sufrió en esta misma tierra. Es fascinante observar los puntos de encuentro y divergencia entre estas tradiciones religiosas. Las tres religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, comparten una creencia en un Dios que actúa en la historia, en profetas que transmiten la voluntad divina y en algún tipo de resolución escatológica de la historia humana. Sin embargo, difieren profundamente en cómo interpretan los eventos actuales en relación con sus textos sagrados.
Para algunos judíos religiosos, el retorno a Sión es el cumplimiento de la promesa divina. Para muchos cristianos evangélicos, es un preludio necesario para la segunda venida de Cristo. Para la mayoría de los musulmanes, representa una injusticia histórica que debe ser rectificada. Estas interpretaciones divergentes no son meras curiosidades teológicas, tienen profundas implicaciones políticas que moldean las actitudes hacia el conflicto y las posibilidades de paz. El viento arrastra granos de arena a través de la antigua carretera costera que atraviesa Gaza, la misma ruta que durante milenios ha conectado África con Asia, la misma que han recorrido faraones, profetas, conquistadores y peregrinos. Para comprender el significado profundo de Gaza en las narrativas proféticas, debemos primero entender su geografía única. Una estrecha franja de tierra entre el desierto y el mar que ha funcionado desde tiempos inmemoriales como un puente entre continentes, culturas e imperios. Controla Gaza y controlarás la puerta entre dos mundos, escribió un estratega militar egipcio hace más de 3.500 años. Esta posición estratégica explica por qué Gaza ha sido codiciada y disputada por prácticamente todos los imperios que han dominado la región: egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos y británicos. Cada uno de estos poderes entendió lo que los estrategas modernos siguen reconociendo: quien controla Gaza tiene acceso a una de las rutas comerciales y militares más importantes del mundo antiguo y medieval, la Vía Maris, o Camino del Mar, que conectaba Egipto con Mesopotamia. Esta realidad geopolítica se refleja en numerosos pasajes bíblicos que mencionan a Gaza como punto de referencia en los movimientos de personas, ejércitos y mercancías. En la narrativa bíblica, Gaza aparece como una frontera, un límite que marca el alcance de territorios y promesas. En Génesis 10:19 se menciona como el límite meridional de los cananeos, y fue el término de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza. Esta función limítrofe se repite en otros pasajes, como Deuteronomio 2:23 y Josué 10:41. Incluso en la descripción de la tierra prometida a Abraham, en Génesis 15, los límites descritos desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, incluirían a Gaza en el extremo suroeste. Esta posición fronteriza ha convertido a Gaza no solo en un punto de contención estratégico, sino también en un símbolo teológico. Representa simultáneamente lo que está dentro y fuera del pacto, lo que es parte de la promesa divina y lo que resiste a ella. La geografía física de Gaza también ha influido en su historia y en su lugar dentro de las narrativas proféticas. Con aproximadamente 40 kilómetros de largo y entre 6 y 12 kilómetros de ancho, esta estrecha franja de tierra está limitada por el mar Mediterráneo al oeste, el desierto del Negev al este y sureste, y el territorio propiamente israelí al norte y noreste. Su clima mediterráneo, con inviernos suaves y lluviosos y veranos calurosos y secos, ha permitido históricamente una agricultura productiva, especialmente de olivos, vides y cereales. No es casualidad que muchas profecías sobre Gaza, como la de Sofonías 2:6-7, hagan referencia específica a estas características geográficas. Y será la costa del mar pastizales, con cabañas para pastores y corrales para ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán. Estas referencias no son meros detalles pintorescos, revelan cómo la tierra misma, con sus recursos y limitaciones, se entrelaza con la visión profética del destino de los pueblos. La transformación del paisaje físico de Gaza a lo largo de los milenios ofrece un estudio fascinante de cómo la geografía y la profecía interactúan.
Lo que una vez fue una región de fértiles viñedos y olivares, celebrada por geógrafos antiguos por su productividad, ha experimentado ciclos de florecimiento y degradación ambiental. Hoy, la Franja de Gaza enfrenta graves problemas de sobrepoblación, escasez de agua y contaminación. Los acuíferos costeros, principal fuente de agua dulce, están sobreexplotados y contaminados por la intrusión de agua salada y aguas residuales no tratadas. Más del 95% del agua disponible para uso doméstico no cumple con los estándares internacionales de potabilidad. Esta crisis ambiental tiene dimensiones proféticas inquietantes para algunos intérpretes, que ven en ella un cumplimiento de advertencias como la de Ezequiel sobre tierras que se vuelven desoladas debido a la injusticia. Ezequiel 12, 19, 20. Esta tierra que estaba poblada será desolada. El arqueólogo se arrodilla cuidadosamente, pincel en mano, limpiando el polvo de un fragmento de cerámica en las ruinas de Tel El Ayul, un antiguo asentamiento a las afueras de la actual ciudad de Gaza. Este pequeño fragmento, con sus distintivos patrones negros sobre fondo rojo, es un testimonio silencioso de los filisteos que una vez dominaron esta región. Cada capa que excavamos, explica, nos cuenta una historia diferente, y todas estas historias juntas nos ayudan a entender mejor los textos bíblicos y las profecías relacionadas con Gaza. La arqueología, con su meticulosa reconstrucción del pasado material, ofrece un contrapunto esencial a las interpretaciones textuales y teológicas, a veces confirmando los relatos bíblicos, a veces complicándolos. Gaza ha sido un sitio arqueológico desafiante debido a varios factores. Su densa población actual, que limita las excavaciones, las múltiples guerras y destrucciones que han perturbado el registro arqueológico y las dificultades políticas para realizar investigaciones sistemáticas. Sin embargo, las excavaciones realizadas durante el período del mandato británico, 1917-1948, así como trabajos posteriores más limitados, han revelado una secuencia impresionante de ocupación humana que se remonta al menos al tercer milenio antes de Cristo. Sitios como Tel El Ayul, Blaquilla, la antigua Antedón, y Tel Es Sacan han proporcionado evidencia tangible de las diversas civilizaciones mencionadas en las narrativas bíblicas: cananeos, egipcios, filisteos, asirios y muchos otros. Uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos relacionados con las narrativas bíblicas sobre Gaza ha sido la abundante evidencia de la presencia filistea, el pueblo que dio a la región su nombre histórico de Palestina, derivado de Filistea. Los filisteos, probablemente originarios del mundo egeo, se establecieron en la costa sur del Levante alrededor del siglo XII a.C., formando una pentápolis o liga de 5 ciudades, de las cuales Gaza era la más meridional. Los arqueólogos han identificado su distintiva cerámica bicroma, sus prácticas funerarias y elementos arquitectónicos que confirman muchos detalles de los relatos bíblicos. Por ejemplo, en Tel El Ayul se han encontrado restos de un gran edificio que algunos interpretan como un templo similar al que Sansón supuestamente derribó en Jueces 16. Sin embargo, la imagen arqueológica de los filisteos es más compleja y matizada que la caricatura de bárbaros impíos presentada en algunas partes de la Biblia. Las evidencias muestran una sociedad sofisticada, con conexiones comerciales internacionales y una rica cultura material. La arqueología también ha arrojado luz sobre las diversas destrucciones de Gaza predichas por los profetas. Estratos de ceniza y escombros testifican episodios de violencia y conquista que corresponden aproximadamente a los períodos en que profetas como Amós y Jeremías anunciaron juicios divinos contra la ciudad. Por ejemplo, hay evidencia clara de destrucción a finales del siglo VIII a.C.,
posiblemente relacionada con la campaña asiria de Sargón II, que podría corresponder con las profecías de Amós. Siglos más tarde, otra capa de destrucción coincide aproximadamente con la conquista babilónica del siglo VI a.C., mencionada en profecías como Jeremías 47. Estos hallazgos no prueban la inspiración divina de las profecías, pero demuestran que los profetas estaban profundamente sintonizados con las realidades geopolíticas de su tiempo y podían anticipar con notable precisión los patrones de conflicto basados en su comprensión de la historia y la política. Un aspecto fascinante revelado por la arqueología es la evidencia de interacción religiosa y sincretismo en la antigua Gaza. Se han encontrado artefactos que representan a deidades de múltiples panteones: cananeos, egipcios, filisteos y más tarde griegos y romanos. Un pequeño santuario, descubierto en Tel el Ayul, contenía figurillas que representaban tanto a la diosa cananea Astarte como a la diosa egipcia Hathor, ilustrando la naturaleza cosmopolita de Gaza como encrucijada comercial y cultural. Esta diversidad religiosa proporciona un contexto importante para entender las condenas proféticas contra la idolatría en Gaza, como en Zacarías 9:7, que habla de remover las abominaciones de entre sus dientes. También nos recuerda que la región ha sido durante mucho tiempo un lugar de encuentro y conflicto entre diferentes sistemas de creencias, un patrón que continúa hasta hoy con las tensiones entre judaísmo, cristianismo e islam. La arqueología moderna de Gaza también ha sacado a la luz importantes evidencias del período bizantino y los primeros siglos islámicos, períodos relevantes para entender la difusión del cristianismo y luego del islam en la región. Los restos de iglesias bizantinas, como la imponente iglesia de San Porfirio, aún en pie aunque reconstruida, y los fragmentos de mezquitas tempranas ilustran cómo la región ha sido continuamente transformada por nuevas influencias religiosas. Estas capas más recientes nos recuerdan que las profecías bíblicas sobre Gaza no deben leerse como textos fosilizados que hablan solo del pasado antiguo o de un futuro apocalíptico distante, sino como parte de una narrativa religiosa en evolución que ha seguido desarrollándose mucho después del cierre del canon bíblico. Como señala el arqueólogo palestino Moain Sadek, cada objeto que desenterramos nos recuerda que somos solo el capítulo más reciente de una historia muy larga. Las profecías que leemos en textos antiguos hablan no solo de su tiempo o del nuestro, sino de un patrón continuo de promesa, juicio y redención que se desarrolla a través de los siglos. Las palabras danzan sobre el antiguo pergamino, caracteres hebreos que han sobrevivido milenios para llegar hasta nosotros. El erudito ajusta sus gafas mientras señala un pasaje de Amós: por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo. Amós 1:6. Para entender verdaderamente lo que el profeta está diciendo, explica, debemos primero comprender el tipo de literatura que estamos leyendo. Este enfoque, que sitúa los textos proféticos en su contexto literario original, es esencial para cualquier interpretación seria de las profecías bíblicas relacionadas con Gaza y el conflicto actual. Las profecías bíblicas no constituyen un género uniforme, sino que abarcan diversos estilos literarios, cada uno con sus propias convenciones y propósitos. El oráculo contra las naciones, como el que encontramos en Amós 1:2 o Jeremías 47, sigue patrones retóricos específicos comunes en la literatura del antiguo cercano Oriente. Estas declaraciones formulaicas contra pueblos extranjeros funcionaban en parte como proclamaciones políticas, en parte como reflexiones teológicas sobre la soberanía divina universal. La estructura repetitiva, por 3 pecados,
Y por el cuarto, es un dispositivo poético semítico conocido como paralelismo numérico, diseñado para crear énfasis y memorabilidad, no para ser interpretado literalmente como una cuenta exacta de transgresiones. El lenguaje hiperbólico y las imágenes catastróficas abundan en los textos proféticos relacionados con Gaza. Cuando Sofonías declara que Gaza será abandonada y al mediodía echarán fuera a Asdod, Sofonías 2:4, está empleando tropos apocalípticos convencionales para transmitir la seriedad del juicio divino. Los estudiosos señalan que tales descripciones de destrucción total eran una característica estándar de la retórica política del antiguo Cercano Oriente, desde las estelas egipcias hasta los anales asirios. Estas no eran tanto predicciones periodísticas precisas como declaraciones teológicas sobre el poder de Dios y las consecuencias de la injusticia. La profesora de estudios bíblicos Carol Newsom observa: imaginar estos textos como reportes noticiosos anticipados es malinterpretar fundamentalmente su función y propósito en las comunidades que los produjeron y preservaron. Un aspecto crucial del análisis literario de las profecías es la comprensión de su contexto histórico original. Las palabras de Amós contra Gaza, por ejemplo, se pronunciaron durante un período de expansión israelita bajo Jeroboam II, aproximadamente 786-746 a.C., cuando el reino del norte de Israel estaba experimentando una prosperidad sin precedentes, pero también una creciente desigualdad social. Sus oráculos contra las naciones vecinas, incluida Gaza, deben leerse en este contexto de tensiones regionales y crítica social interna. De manera similar, las profecías de Jeremías sobre los filisteos, Jeremías 47, se sitúan específicamente antes que Faraón conquistara Gaza, probablemente refiriéndose a la campaña egipcia de Necao II alrededor del 609 a.C. Estas referencias temporales precisas nos recuerdan que los profetas hablaban primero a su propio tiempo y situación, abordando crisis contemporáneas a través de un lente teológico. La rica textura literaria de los textos proféticos se revela también en su uso de símbolos e imágenes recurrentes. En las profecías sobre Gaza, el mar aparece frecuentemente como símbolo tanto de amenaza como de purificación. En Sofonías 2:6, la costa de Gaza se convertirá en pastizales con cabañas para pastores, una imagen de transformación pacífica. En Zacarías 9:3-4, sin embargo, el mar es el medio del juicio divino. He aquí que el Señor la despojará a Tiro y herirá en el mar su poderío. Estos símbolos acuáticos resuenan con narrativas fundacionales como el diluvio y el cruce del Mar Rojo, conectando los eventos contemporáneos con patrones cósmicos de juicio y redención divinos. Como explica el lingüista bíblico Robert Alter, los profetas no solo predecían eventos, creaban universos simbólicos en los que el oyente o lector podía ubicar y dar sentido a su experiencia histórica. Esta aproximación literaria a las profecías no niega su posible relevancia para situaciones contemporáneas, pero nos recuerda que cualquier aplicación debe respetar la integridad del texto original. Las profecías sobre Gaza no son códigos cifrados, esperando ser descifrados por intérpretes modernos, sino testimonios poderosos de cómo comunidades antiguas entendían la acción divina en la historia. Su valor duradero radica no en predecir eventos específicos del siglo XXI, sino en articular verdades teológicas perdurables sobre justicia, consecuencia y la posibilidad de redención incluso en medio de la destrucción. Como concluye el erudito bíblico Walter Brueggemann, la tarea del intérprete no es extraer de los textos proféticos información precisa sobre nuestro tiempo,
sino permitir que estos textos desafíen y transformen nuestra percepción de nuestro tiempo. Los asistentes llenan el enorme auditorio, miles de manos levantadas en alabanza, mientras el pastor en el escenario declara con voz resonante: lo que estamos viendo en Gaza hoy fue predicho por los profetas hace miles de años. Israel está cumpliendo su destino divino y estamos presenciando los últimos días antes del regreso de Cristo. Esta escena, repetida en iglesias y conferencias proféticas a lo largo de Estados Unidos y más allá, ilustra la poderosa influencia del sionismo cristiano en 1912. La interpretación contemporánea de las profecías bíblicas relacionadas con Gaza e Israel. Para comprender plenamente cómo muchos cristianos interpretan el conflicto actual, debemos explorar las raíces históricas y teológicas de este movimiento que ha moldeado no solo la comprensión religiosa, sino también las políticas internacionales. El sionismo cristiano, la creencia de que el establecimiento del Estado de Israel en 1948 representa el cumplimiento de la profecía bíblica y un preludio necesario para el retorno de Cristo, tiene sus raíces en el dispensacionalismo, un sistema teológico que emergió en la Inglaterra del siglo XIX. John Nelson Darby, 1800-1882, un ex sacerdote anglicano y figura fundadora de los Hermanos de Plymouth, desarrolló una interpretación de la Biblia que dividía la historia en dispensaciones o eras distintas, cada una representando un diferente modo de interacción de Dios con la humanidad. Crucialmente, Darby insistía en una distinción radical entre Israel y la Iglesia, argumentando que Dios tenía planes separados para cada uno y que todas las promesas territoriales hechas a Israel en el Antiguo Testamento debían cumplirse literalmente en los tiempos finales. Estas ideas cruzaron el Atlántico y encontraron terreno fértil en América, especialmente a través de la influyente Biblia de referencia Scofield, publicada por primera vez en 1909. Esta Biblia, con sus extensas notas interpretativas, popularizó el dispensacionalismo entre millones de cristianos evangélicos americanos. Cyrus Scofield enseñaba que los judíos debían regresar a la tierra de Israel antes de la segunda venida de Cristo, estableciendo así un vínculo directo entre la escatología cristiana y el destino político de los judíos. Este vínculo se fortaleció dramáticamente con la fundación del Estado de Israel en 1948, un evento que muchos dispensacionalistas interpretaron como el cumplimiento milagroso de profecías como Ezequiel 37, la visión de los huesos secos que vuelven a la vida. La captura israelí de Jerusalén Este en 1967 intensificó aún más esta interpretación, con muchos predicadores anunciando que el reloj profético había comenzado su cuenta regresiva final. En las décadas siguientes, el sionismo cristiano se consolidó como una fuerza significativa, tanto religiosa como políticamente, especialmente en Estados Unidos. Autores como Hal Lindsey, cuyo libro La agonía del gran planeta Tierra, 1970, vendió millones de ejemplares, y Tim LaHaye y Jerry Jenkins, cuyos 16 volúmenes de la serie Dejados Atrás, 1995-2007, se convirtieron en un fenómeno cultural, popularizaron una visión apocalíptica que situaba a Israel en el centro del drama escatológico. Según esta interpretación, varios pasajes proféticos, incluyendo Ezequiel 38-39, la guerra de Gog y Magog, y Daniel 9, las 70 semanas, apuntan hacia una secuencia específica de eventos de los últimos tiempos: el regreso de los judíos a Israel, la reconstrucción del templo en Jerusalén, un período de tribulación de 7 años, el surgimiento del anticristo, el Armagedón y finalmente el retorno triunfal de Cristo para establecer su reino milenario.